El segundo bloque de este Crónica 2025 con Walter Wilton. Bueno, un poco lo que habíamos planteado en el bloque anterior. Bueno, dale el orden que quiera a todas las versiones que pudiste ser el hijo de Daniel. Y también, ¿por qué no? Alguien de quien aprende, porque siempre se aprende de los hijos, ¿no? Sí, viste cómo es la cuestión. Yo siempre lo planteo eso. Pero es como te digo, uno le cae la ficha ya cuando tiene una cierta edad. ¿Qué hijo no se quiere parecer al padre? ¿Qué hijo, si el papá es contador, querés ser contador o querés ser abogado? Al reflejo, ¿no? A un espejo que es la persona más significativa, que es tu viejo. En el caso mío fue un poquito más difícil, ¿no? El poder ser, porque uno, ¿cómo lo vive? O cómo lo vivió eso, a todos esos aplausos, a toda esa sonrisa que inspiraba a Daniel. Vos también querés hacerlo, querés que el aplauso te mate, que puedas actuar, pero el fútbol es una actividad que, como el teatro, yo siempre lo comparo, yo a mis jugadores les digo, chicos, ustedes pueden ser muy buenos jugadores en los entrenamientos, pero en el momento que el telón se levanta y vos no actúas bien, quedás condicionado al primer golpe de vista que le ha pegado un directivo, la hinchada, y es muy difícil después remontar eso. Imagínate el apellido Willington. El abuelo, el padre, el hijo por ahí era la pata renga de la... Pero es como te digo, uno debe también decir, bueno, esto es para mí o esto no es para mí, y dar un paso al costado y la vida dejarla fluir. Pero en el caso mío tuve no sé si la capacidad o la visión de decir, bueno, me recibo el profe de educación física, voy a estudiar el director técnico de fútbol, y bueno, a ver si yo podía estar en algún momento cerca de Daniel, pero Daniel era una persona muy inteligente, o quizás muy reservada en lo que podría decir la gente y todo eso. A lo mejor, si yo trabajaba con él, mira que yo nunca pude trabajar con... Y vos decís lo mismo, voy al ejemplo anterior. Si vos tenés una empresa y tenés un abogado o un contador exitoso, lo acercas a tu hijo para que pueda mamar o que pueda ver. Yo no tuve esa escuela. Vos fíjate que tuvo Alexio Lariaga, preparadores físicos de excelencia, que tuvo talleres que por ahí me podrían haber dado ese plus o esa formación. Quizá la tuve que buscar solo, pero viste que muchas veces te da otra satisfacción cuando uno y la identidad, ¿no? Muchas veces la identidad de talleres pasaba por Atilio le gustaba raspar, Atilio te mandaba el hueso, Daniel por ahí te hacía más jugar, pero es una identidad que hace el fútbol. Entonces eso es lo bueno que a mí me quedó, o eso es lo bueno que yo pude mamar. Después lo otro es cuestión del destino, ¿no? No, pero aparte, es bueno que vos cuentes de tu abuelo, al Toro también lo conocimos, y por supuesto la relación que había entre los dos con Daniel, donde, bueno, Daniel contaba que, bueno, que es el principal crítico, pero que en realidad él quería que siempre fuera mejor, ¿no? Pero bueno, a veces esas cuestiones, cuando las cuentan los protagonistas, ¿viste? Saben mucho más la anécdota, ¿no? Yo tuve la suerte de que, bueno, contaba eso tu papá, y que, bueno, que el que más, digamos, si bien el Toro era muy crítico, en esa escena estaba también Paquito Cabase, que era el intendente histórico del club, que fue el que le insistió mucho al Toro para que debutara a Daniel, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? Como yo te consulté, de papa, Sí, ¿cuál fue la anécdota esa de los chicos? ¿De cuál? de los chicos de Deportivo Toro. Bueno, que Daniel era así, ¿viste? O sea, no era como un padre que va a los partidos y que está encima del chico, y que muchas veces sucede que los padres cometemos errores que creemos también que tenés y hay que ser crítico de un hijo, ¿no? Mira que es difícil. El abuelo le decía que al que le preguntaba que Daniel no servía. Pero Daniel tenía una personalidad, la personalidad se forma ahí abajo, vos. Y a él, el decirle que no le gustaba era como un desafío. Él también hacía lo mismo conmigo, le decía a la gente que yo no servía. Y yo lo miraba y digo, pucha, pero qué raro. Pero eran otras personas, es otra personalidad. El individuo es una, valga la redundancia, una sola cuestión.
el mensaje que le bajaba a él no era el mismo que me bajaba a mí, y yo lo tomé como que realmente no servía. Y muchas veces cuando yo entraba sentía esa responsabilidad. Lo que vos me preguntabas cuando jugamos y no era Deportivo Colón, mira, yo me equivoqué ahí, era Escuela Presidente Roca. Claro. Había unos jugadores bárbaros en la escuela y yo sabía ir a patear. Yo estaba haciendo recién mis divisiones inferiores y compartía con los muchachos, y da la casualidad que salen campeones y ascienden y juegan contra el juvenil, pues yo integraba ese equipo. Y bueno, tuvo que estar ahí dirigiendo la escuela, por eso me estuvo viendo a mí. Y cuando termina el partido, viene después Cacho y le dice, pucha, che, el negro juega bien. Y el tío me lo contó al tiempo, no me lo contó ahí. Cacho ahora también. Y los jugadores que salían, todos venían, nos saludábamos, como todo después de un partido, y me decían, el loco nos mandó que te cortáramos las patas, que te metiéramos un bollo, un codazo, y no te pudimos agarrar, y dice, hoy tuviste intratable. Y había muchas cuestiones, por ahí eran crack que jugaban en las canchas de acá de Córdoba y nosotros jugando entrenando en el Chato, entrenando en el hipódromo, tenemos otra preparación física que hacía un plus. Quizá ese partido pude destacarme técnicamente o futbolísticamente o físicamente. Yo creo que el físico en lo que es en fútbol es prácticamente entre un 70 y un 80% de que te garantiza el triunfo. Y eso me llevó a lo mejor llevarme un recuerdo, ¿no? Que esos jugadores que yo los veía y que decía yo quiero jugar como este, me decían jugate un partido. Y mira vos, en toda una trayectoria que tuvo Daniel, yo a lo mejor una vez recibí una gratificación de Deportivo y me dijeron qué bien que jugaste. Contanos de esa etapa de inferiores con los jugadores que fuiste compañero, con amigos que después te dio la vida. Y el otro día lo hablábamos, yo creo que cada uno sabe las historias que tiene cada trabajo, cada actividad, y por ahí a él no le gustaba, él quería que nosotros estudiáramos. Y bueno, yo me calculo que yo salí del secundario me fui al servicio militar y recién ahí, prácticamente casi con 20 años, empecé a jugar. Y bueno, yo no, como te digo, yo cada vez que iba me querían hacer firmar y me decían no vas a firmar porque era una época. Sí. En aquella época, como en esta época, muchas veces vos tenés que responder al club que te forma. Entonces, si tenés que después una venta o tenés que retribuirle al club, tenés que también ser un agradecido de esa parte. Pero él no quería que jugáramos nosotros. Entonces, mi físico no se había desarrollado en su juventud como un deportista. Y a mí me encantaba entrenar. Entonces, cuando empecé a entrenar, entrenábamos, yo me acuerdo en esa época, estaba Pedro Magallán, estaba el Topi Riquelme, estaba Oscar Tedini, que eran jugadores con Ajax, tenían alguna trayectoria y la parte física la hacían muy exigente, pero sin esforzarse. Nosotros que recién empezábamos, queríamos estar a la altura de ellos. Y que empezaban las lesiones, los problemas. Además había en ese tiempo, cuando yo agarré por ahí, yo jugaba de volante derecho. Y quizás nunca pude comprender, en esa época se jugaba 4-3-3. Claro. En ese tiempo era la Pepa el técnico mío. Y por ahí yo no lo interpretaba, él me ponía de 11 a mí. Y yo el 11 para mí era el jugador que tiraba el centro, que desbordaba. Un win. Y por ahí yo no lo supe interpretar. Pero eso es como te digo, yo ahí en ese momento decía, mira qué raro esto. Pero yo creo que el momento mío no estuvo en el fútbol. Estuvo en el fútbol, sí, por querer ser o por querer estar o porque inclusive hasta los mismos dirigentes querían que yo jugara. Claro. En esa época estaba el Pichi Fabro, que yo me acuerdo que muchas veces él era muy inteligente y sabía cómo manejar las cuestiones y por ahí yo me daba cuenta que dejaban afuera un jugador de más condición porque trataron de querer ver un Willington ahí adentro, pero bueno, como te digo, los jugadores que tienen condiciones terminan prevaleciendo contra el jugador, porque todo el mundo dice, sí, este está con la directiva o está metido, pero una vez que la pelota corre, cuando se levanta el telón no demostraste y te quedas afuera. Bien. Y en la escena que no vio nada, que no vio nadie, que es privativa de ustedes y nadie más que ustedes, lo mejor que viviste con Daniel como papá, también por supuesto integrarlo al Toro. Y bueno, aquello que te faltó, que te quedó pendiente, Walter.
Mira, el Toro es una persona excepcional. El abuelo creo que junto con los padres son los que te marcan el norte, ¿viste? Daniel, como te digo yo, él se debía a la gente. Él siempre estaba la familia por un lado y la gente por el otro. La materia pendiente, yo creo que la materia pendiente uno la tiene, como decís vos, privada. Yo estuve prácticamente 15 años alejado de él y mira vos, ¿no? Lo que uno siente, hace un año atrás nos acercamos y nos tomamos una buena botella de whisky y a los 5 minutos nos olvidamos de esos 15 años como si hubiesen sido minutos. Y la vida son instantes, ¿no? Es un ratito. Yo diría que él se fue en paz consigo mismo en reentablar la condición, porque realmente fue emocionante. Después de 15 años yo tengo hijos de 23, de 20 y de 13 años, y que él haga un parate en la mesa y que se disculpe, ¿no? Ahí te da la grandeza como padre. Ya no olvidemos de Daniel futbolista, Daniel, vamos al cariño, y esas son las emociones, ¿viste? De que él le diga a mis hijos y a mi mujer, que le diga, discúlpeme, fue un momento de calentón y que la verdad ni sabemos por qué nos hemos enojado. Y yo le dije que sí, yo en el momento, después de esos 15 años, yo llevé mi papelito en blanco y le dije, loco, yo no te quiero reclamar nada, lo que yo quiero es estar un ratito con vos al lado tuyo. Y bueno, y de ahí yo creo que él sanó su tristeza, porque miércoles, estar enemistado con tu hijo después de 15 años, cualquiera que se imagine eso debe decir, no, eso yo no lo quiero para mí. Y bueno, pudimos quedar en paz los dos. Bien. Estamos charlando con Walter Willington, una entrevista realmente imperdible por todo lo que está detallando de Walter y recordándolo al gran Daniel. A la vuelta le voy a preguntar qué vive él como entrenador hoy, ¿no? Con los pibes que tiene bajo su mando, estos valores que él alcanzó a mencionar en este segundo bloque, y después, bueno, cuál es su sueño, ¿no? Como entrenador, ¿eh? ¿Qué te parece? Ya lo planteamos y ya te lo cuenta él en el cierre de este Crónica 2025. Laguna Larga, en el corazón de Córdoba. Más obras para todos los vecinos de Laguna Larga. Trabajamos y apostamos a la cultura, al deporte, al próspero desarrollo de las instituciones y al cuidado del medio ambiente. Laguna Larga, una ciudad para vivir, porque Laguna Larga es el corazón de Córdoba. Municipio de Laguna Larga. Gestión Matías Torresena. Saca 360, el complejo deportivo ubicado en la colectora externa entre Avenida Springbergo y Avenida La Voz del Interior. Contamos con canchas de fútbol 11 y 7, césped natural, asadores, quinchos y cantina, estacionamiento, vestuarios y baños de categoría. Teléfono 351-323-9935. Schilling Capital Market, Sociedad Anónima, Inversiones, Trading, Seguridad, Seriedad, Finanzas Corporativas, Fondos de Inversiones, Financiamiento PYME, SGR. Ingresá a schillingcapitalmarket.com.ar. Abrí tu cuenta y operá o vení a Rivadavia 87 en Córdoba o a José Hernández 90, planta baja, oficina 15 en Carlos Paz. Schilling Capital Market, Sociedad Anónima. Lotería de Córdoba presenta El Gordo de Navidad. Este año viene con 650 millones que salen sí o sí. Y con tu billete participás de 24 sorteos con premios increíbles. Busca tu fracción a 7.500 pesos en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. Cuanto más rápido manejes, vas a tener menos tiempo para frenar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a dos motociclistas en una vía. El azul respeta los límites de velocidad y el rojo los excede. Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones. Solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Respetá los límites de velocidad. Baja un cambio. Córdoba Capital. Permeabilizá con Kimex y quédate tranquilo.
Complejo Deportivo Mini Seniors, Defensa Esquina Arani, Villa El Libertador. Promociones al 351-505-5929. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba.